Y aquí el coordinador del área lo puede hacer de alguna manera, pero creo que el aspecto institucional del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas son los que tienen más autoridad, precisamente, para poder desarrollar, lógicamente, esa adaptación de criterios y solicitudes de informaciones, que en muchos casos, insisto, no por desidia ni por dejadez, sino porque hay otras prioridades, pues no se puede realizar. La pregunta que yo lanzo es, con todo este panorama institucional creado por y para las universidades, tenemos ejemplos como el foro, en el cual, lógicamente, participan las autoridades ministeriales, la Administración General del Estado, y podríamos crear otras con respecto a las autonómicas. Pero la pregunta es, las administraciones, ¿qué papel tienen en la coordinación, financiación, supervisión e impulso? Si se debe tener, más, menos, si se debe revisar, ¿qué podemos hacer en ese sentido? 2 diapositivas más y ya voy a intentar, Patricia, ceñirme a la media hora. Una que quiero que no se deje desde el punto de vista cuantitativo, porque lo creía necesario mencionar con respecto al contexto particular en el que vivimos, en el que el capítulo financiero me preocupa, pero sobre todo también preocupan las situaciones personales. Es el aspecto de la inserción laboral. De nuevo, datos de 2011, la fuente es del Observatorio Estatal de la Discapacidad, es un informe que hizo sobre la inserción laboral. Ahí tenemos, leo sencillamente un poco las cifras. En el año 2011, 62.000 personas, personas con discapacidad con contratos en total, de los cuales 47.000 eran temporales y solo 14.000 eran indefinidos. Tendremos que cotejar estas cifras con las de la universidad. Insisto, no tenemos cifras reales, ciertas y objetivas para poder casar bien todos estos indicadores. Pero, lógicamente, es un dato en el cual creo que la calidad y la empleabilidad de lo que tanto hablamos, no quiero traerlo a la mesa para no distraer un poco la atención, pero creo que es necesario tomarlo en consideración, dado que es uno de los objetivos, lógicamente, de la universidad y en este capítulo más que nunca también traerlo. Y me voy a detener los últimos 5 minutos para hacer un poquito de recapitulación y de alguna manera lanzar el final, las posibles preguntas, ¿no? En primer lugar, el punto crítico ya lo he mencionado, continuidad y transición entre educación secundaria y educación superior. La pregunta es, ¿se puede reactivar el foro o es necesaria una nueva herramienta? En uno de los informes que he ido viendo, se preguntaba a las universidades si tenían contacto con las instituciones de educación secundaria, si tenían acciones planificadas y demás. Eran muchas las que respondían en el sentido positivo, en el que sí hacían esas acciones. Habrá que hacerlas de forma diferente, habrá que hacerlas con otros recursos, habrá que hacer más, o sencillamente llegar a la conclusión si hacemos todo lo que podemos, pero si realmente hacemos todo lo que podemos, pues tener que llegar a una conclusión de decir, bueno, pues es que somos conscientes de que esta fragmentación entre secundaria y educación superior se tiene que producir necesariamente. Me hubiera gustado, con un poquito más de tiempo, incluso traer datos de otros países. Los desconozco. Igual alguien en la sala sí conoce esa comparativa con respecto a otros países, porque quizás sea bueno saber cómo lo hacen en otros países, si nosotros lo estamos haciendo excelentemente bien o si lo podemos hacer mejor. ¿De acuerdo? En segundo lugar, transparencia, lo pongo ahí como acceso a datos, homogeneidad en criterios de acceso, permanencia y salida de la universidad, y referido a los 3 colectivos. Esto es muy preocupante. Ahora mismo hay todo un debate en torno a futuro a ver cuáles van a ser los criterios de acceso a la universidad, pero sobre todo, de alguna manera, no solo para los estudiantes, sino también para el personal docente y el personal de administración y servicios. En mi universidad ahora mismo hay todo un debate en torno a las plazas de profesorado y el capítulo de las reservas, no reservas de cuotas, las plazas, la promoción, la sensibilización, la famosa herramienta de la autonomía universitaria, el famoso aspecto de la LIONDAU, en qué medida obliga o no obliga, qué mecanismos hay de supervisión, de sanción, de promoción, qué recursos económicos hay para ello. Porque, lógicamente, si no hay plazas para la universidad, ¿cómo vamos a hacer esa reserva? Si tenemos recursos, ¿cómo los podemos empezar a distribuir? Insisto, afecta un poco a todos los colectivos y, por supuesto, a los estudiantes también. Otro capítulo de gran interés, lo mencionaré aquí porque lo menciono allí donde voy, con y sin autoridades ministeriales en la mesa, lo digo siempre, porque es nuestro...
Además, lo digo con todo cariño en ese sentido, Gloria, porque sois nuestro ministerio, igual que con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Educación, nosotros trasladamos el aspecto, por ejemplo, de la financiación. Lo mencionaré ahí, es el cuarto punto, pero ya accedo a él, que es el aspecto de en qué medida la reserva de plazas se va a garantizar o no y con qué capítulo, con gratuidad absoluta, con no gratuidad absoluta. Ahora mencionaré 2 cositas de la UNED cuando me llegue, pero lógicamente las comunidades autónomas en estas competencias descentralizadas están adoptando sus propios criterios, su compensación, su no compensación. La UNED, que tenía hasta ahora la mitad del sistema, también tenía su propia fórmula. Creo que es el momento, lógicamente, si queremos crecer, y ahora que todas las universidades se han animado en ese sentido, las presenciales también, las privadas, por supuesto, a crecer en esta mejora, pues hacer los esfuerzos respecto de secundaria y, asimismo, a tener esta especie de criterios comunes, ¿no? Y estos criterios comunes se vinculan con la tercera nota que yo saco ahí, que es el asunto del durante. Vale, y en el durante los estudios. Porque aquí tenemos la balanza famosa entre el exceso de paternalismo o el exceso de rigidez en cuanto a la adaptación curricular. Es decir, ¿vamos a ser más laxos o vamos a ser más estrictos? Hay todo un debate pedagógico, me atrevo a decir hasta filosófico, jurídico, por supuesto, en este entorno. Yo en el ámbito del área de atención a la diversidad, de RUNAE, hemos lanzado los técnicos, gracias a su trabajo, vamos cada vez teniendo más pautas comunes de aproximación a problemas frecuentes. Cuando hablo de problemas, entiéndase como respuesta a preguntas, no como algo negativo ni nada parecido. Sencillamente, bueno, pues de tal título, tal necesidad, tal herramienta. Y esto va desde en la UNED un libro adaptado, esto va hasta un tipo de examen test, esto va hasta un tipo de intérprete, un acompañante en un examen, etcétera, etcétera. Una necesidad auditiva, visual o de escritura determinada con determinada formación curricular y determinado tipo de examen. Lo que es evidente es que el mapa es complejísimo, son cientos, si no miles de casos, pero algo hay que hacer. Nosotros, muy despacito, porque no tenemos ni recursos, me atrevo a decir, ni autoridad, aunque al coordinador le respetan las universidades y los técnicos hacen muy bien su papel lo mejor que pueden, necesitamos esa idea, nosotros lo bautizamos como principios de orientación, principios orientativos, unos mínimos, dentro de los cuales, incluso que no sean ni siquiera en ese sentido de obligado cumplimiento, pero que sí sea una herramienta para que quien toma la decisión y el que recibe la misma vea en qué medida se aleja o se acerca al parámetro que la mayoría científico-técnica de la universidad considera como adecuado. Es un trabajo ingente, pero desde luego es el día a día de la problemática de estas 16.000 personas en las aulas. No lo podemos evitar. Tercero, y me quedan 2 y ya acabo, lo prometo, Patricia. Precariedad financiera y falta de recursos. Y yo voy a cumplir 4 años en el vicerrectorado y ya me he cansado de decir, no, necesidades financieras, ya hablo de precariedad financiera. Yo voy a dar una cifra. Nosotros hemos tenido más o menos a la mitad de estudiantes con universidad del sistema. Vemos el esfuerzo legislativo, vemos el esfuerzo institucional, vemos todo lo que hacemos cara al exterior, vemos cómo nos miran desde fuera como líderes. Bueno, pues la mitad de los estudiantes con discapacidad del sistema, más o menos, el 40 y tantos %, el presupuesto de mi universidad, quitando el capítulo de personal, es decir, el presupuesto para acciones, este año, que me corrija alguno de mi equipo, pero no llega a 50.000 euros, son 40 y tantos mil euros, de los cuales 22.000 o 23.000 se van en intérpretes de lengua de signos. Y tenemos a la mitad de los estudiantes del país, señores. El capítulo de personal, que se puede pensar, bueno, pues es que luego resulta que la UNED pues, va a tener a 200 personas trabajando. Es un equipo de 8 personas, un equipo de 8 personas cuyos salarios en total es poquito más de 200.000 euros. Para atender a 16.000 personas, bueno, la mitad del sistema, pongamos a cerca de 8.000. El resto de las universidades tendrán los recursos que tengan. En nuestra universidad, ese crecimiento, con gran apoyo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad, lo digo por delante, porque estos ministerios nos han apoyado, ese crecimiento, nosotros, gracias a nuestra política de gratuidad, a ver si encuentro la hojita, la chuleta, porque tanto dato no me sé, pero gracias a nuestra política de gratuidad, permitimos que el estudiante, en aplicación de la ley, lógicamente, pueda realizar matrículas gratis, es decir, pueda matricularse gratis.
En el año 2013, el precio real de esas matrículas, el bruto, ha sido de 2.653.000 euros, de los cuales ingresos realizados, porque nosotros en segundas matrículas, luego contaré la fórmula si alguien tiene más curiosidad, en segundas o terceras matrículas sí cobramos un porcentaje, hemos ingresado 528.000 euros, con lo cual la universidad, por nuestro apoyo a la gratuidad y la discapacidad, ha dejado de ingresar 2.100.000 euros. Si sumamos esa tabla a los últimos 10 años, solo a los últimos 10 años, la universidad, en este caso la UNED, ha dejado de ingresar 19.300.000. 19.300.000 euros. Ese esfuerzo económico lo han hecho el resto de estudiantes de la UNED que pagan su matrícula, que ahora van a tener unas tasas mayores. Insisto, por en este sentido tranquilidad y gloria del Ministerio de Sanidad. Ambos ministerios nos han apoyado, de los distintos gobiernos. Es decir, esto es una insistencia que venimos haciendo en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque conforme a la ley, esa misma ley que establece la gratuidad dice que las administraciones deberán compensar económicamente a las universidades. Y esa compensación, a pesar de que está recogida en órdenes, a pesar de que está recogida en la ley, a nosotros nos ocurre con respecto al Ministerio de Economía y Hacienda, al igual que les ocurre a muchas universidades con respecto a las consejerías de Economía, sencillamente no se aplica. Y este esfuerzo, esa gratuidad, al final lo están pagando estudiantes que pagan su matrícula. El presupuesto de la UNED se paga en un 52% con ingresos de las matrículas, no con financiación pública. La universidad pública más grande del país. Eso quiere decir que el esfuerzo por la discapacidad lo están haciendo todos esos estudiantes que muchas veces incluso se da la paradoja de que tienen una renta inferior a la propia persona con discapacidad. Y quien está soportando sin criterios de justicia distributiva el esfuerzo hecho para que ese señor tenga un intérprete en el aula es su compañero de pupitre. En el año 2014, seguramente, si se produce el previsible disminución económica en cuanto a la transferencia que se haga a la UNED, posiblemente la UNED, algunos de esos intérpretes, gracias a la tecnología de S-Visual y demás, estamos intentando llegar a más gente, pero posiblemente algunos de esos intérpretes no se puedan pagar. Y cuando un estudiante me diga, no, es que tengo derecho a un intérprete, digo, ya, pero no hay dinero para pagártelo. Afortunadamente, gracias a soluciones imaginativas, estamos llegando a cubrir esa necesidad. Pero he puesto esto como un ejemplo, perdonad que me haya detenido 5 minutos, para que veamos cuál es la realidad del día a día. Y la realidad del día a día son problemas de las adaptaciones curriculares, son problemas económicos y, segundo, es un criterio completamente injusto de reparto de la carga distributiva en cuanto a la financiación. Y por último, y termino, la formación, no hace falta que insista en ello, pero lógicamente es un criterio tremendamente necesario. Hemos lanzado desde la coordinadora de RUNAE una iniciativa muy interesante. Agradezco al CERMI que también nos está respaldando y la vamos a hacer llegar, y a la propia CRUE, por unanimidad aplastante de todos, una iniciativa para que la agencia de la ANECA, que es quien evalúa a los profesores, tenga en consideración a la hora de puntuarnos positivamente la formación que hagamos tanto como formadores como receptores de la información en materia de diseño para todos. Es decir, lo que queremos es que nuestra agencia, yo cuando presento una acreditación para profesor titular, bueno, pues me valoran los cursos de formación que yo haya hecho en innovación, en saber cómo hacer videoclases. Pues ahora lo que queremos es que la agencia, si yo he hecho un curso para saber cómo hacer PDFs, el propio PDF que yo mandaba aquí no lo sabía hacer porque no he hecho todavía el curso con mis compañeros de Unidis para que me expliquen cómo hacer PDFs accesibles. Y mi universidad ha editado una guía. Estupenda, por cierto, hago publicidad. Un DVD maravilloso. Pero si yo no hago ese curso de formación, lógicamente no voy a saber cómo poner los PDFs en abierto. Y yo tengo miles de estudiantes en mi asignatura. El hecho de que yo haga ese curso, lo que queremos es que la agencia, en este sentido, bueno, pues nos valore positivamente y nos dé puntos a la hora de realización de ese esfuerzo. Este tipo de medidas, que hasta ahora, hasta donde vamos, es verdad que por parte ministerial y por parte de la CRUE estamos teniendo muy buena acogida, veremos por parte de la ANECA, esperamos que también, pues son un poco las que nos pueden avanzar en este punto crítico, porque si no, os puedo decir a los presentes que se producen unas fricciones innecesarias por parte del profesorado. No hace falta que insista porque creo que todos lo compartimos en lo bueno que es esa universidad inclusiva, no solo en términos, como yo digo, de paternalismo, sino en términos de eficiencia y de un espacio mucho más rico en todos los sentidos, ¿no? La pregunta al final es la misma de siempre con respecto a las administraciones, y estos son un poco los 5 puntos críticos que yo he identificado a partir de mi experiencia personal, a partir un poco del análisis